Hola, buenos días a todos. Hola Sebas, hola Pablo, hola Tamara, se van conectando. Quería ver si teníamos buena señal, porque no pude al principio conectarme. ¿Se escucha? Bueno, parece que sí. Bueno, buenos días a todos. Mientras se van conectando, agradecerle una vez más a Flor Soria, que nos junta todas las preguntas, nos las clasifica por color para que podamos estar y sea más fácil acá este vivo con todos. Bueno, veo que se escucha. Agradecerles también a las docentes Sabrina Cocú, Gisela Pepe y Cintia Martínez, que estuvieron acá ayudando para poder subir esta clase al campus y estar hoy acá en este vivo con ustedes. Bueno, tengo muchas preguntas, todas muy interesantes. Están agrupadas, así que tal vez si no nombro alguno es porque simplemente la junté con otra persona y voy a responderla a través de otro nombre, digamos. Pero vamos a tratar de tocar todos los temas que fueron preguntando. Bueno, antes que nada, antes de empezar a responder preguntas, me gustaría retomar el tema de cómo termina la clase de diente endodónticamente tratado y hablar de que solo vamos a colocar un anclaje en el momento en que sea solo necesario brindarle soporte a la futura restauración coronaria. Si el diente por sí solo es capaz de brindarle este soporte, siempre vamos a evitar la colocación de un anclaje intrarradicular. ¿Por qué? Porque el anclaje requiere de cierto desgaste de la estructura dentaria y por lo tanto va en detrimento de esta estructura y por lo tanto del pronóstico de la pieza. Ahora bien, si necesitamos colocar un anclaje, siempre que podamos, vamos a ir por el anclaje de mejores propiedades mecánicas, que debilite menos la pieza dentaria para su colocación, con lo cual siempre que la estructura lo permita y tengamos buen remanente dentario, vamos a utilizar postes de base orgánica reforzados con fibra. ¿Por qué? Por esto que estuvimos diciendo. Módulo de elasticidad similar al de la dentina, requiere menos desgaste de estructura dentaria para ser fijado y se puede fijar con cementos de resina que podríamos llegar a lograr un monobloque que va a distribuir mejor las fuerzas y por lo tanto va a tener mejor pronóstico esta pieza dentaria restaurada. Ahora, si estamos frente a una pieza dentaria con poco remanente dentario, con mucha exigencia oclusal en la parafunción, como es el canino, sin efecto férula, como dice en la clase y es una de las preguntas, tal vez tendremos que ir directamente a colocar un perno muñón metálico. Siempre hablando con el paciente sobre el pronóstico de esta pieza dentaria, porque estamos frente a una pieza dentaria con muy poco remanente dentario. Entonces es muy importante, es una de las últimas imágenes de la clase también, que hablemos con el paciente sobre el pronóstico de una pieza con poco remanente, el cual va a necesitar la colocación de un perno muñón metálico. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con una de las primeras preguntas de Camila Luag, de Mary Gandolfo, que pregunta: ¿qué pasa si la curvatura de una pieza dentaria está a una altura que genera un anclaje con menor longitud que la corona? ¿Qué hago en ese caso? Y Mary, si pueden ver el dibujo que hizo muy bien Mary, donde nos marca la curvatura de la pieza dentaria y nos pregunta: ¿qué pasa si no puedo ir a un anclaje de mayor profundidad porque esa curvatura me lo impide? Para eso, Mary, yo traté de traerte algunos casos clínicos similares a lo que vos me dibujaste. A ver si podemos ver aquí. Este molar inferior, fíjense que tiene una curvatura similar a la que consulta Mary. Y fíjense, a ver si reflejo, ahí está, fíjense la radiografía final. ¿Qué quiero decir con esto? Que el endodoncista lo que busca siempre es una buena preparación de accesos para poder trabajar libremente y cómodo en la zona apical, no producir transporte de esta zona apical tan importante para el mantenimiento y la reparación de los tejidos ápico-periapicales. Con lo cual, en general, Mary, esta curvatura es una curvatura que durante la endodoncia el endodoncista no tiene más remedio que disminuirla.
Otro caso clínico en lo que podemos ver lo mismo, la curvatura y cómo durante la preparación de accesos el endodoncista ya logra disminuirla y el problema del anclaje no está ahí. De todas maneras, el dibujo que vos me hiciste es un molar y la curvatura está dibujada, porque está muy bien dibujada porque generalmente es así, en la raíz mesial del molar inferior. Me gustaría recalcar que siempre que podamos vamos a evitar la colocación de anclajes intrarradiculares y sobre todo en el sector posterior, donde las fuerzas tienden a ser axiales. Entonces, en general, si tenemos algo de remanente dentario, podemos evitar la colocación. También contamos con poder utilizar una endocrown, por ejemplo, que es anclarnos dentro de esta cámara que nos dan los molares para evitar la colocación de un anclaje. Acá estamos en otro caso clínico que muestra lo mismo. ¿Sí? A ver si la luz me permite mostrarles las posoperatorias. Y por otro lado, si tenés un molar inferior en el que indefectiblemente tenés que colocar un anclaje, la raíz mesial vamos a tratar siempre de evitarla y vamos a tratar de colocarlo en la raíz distal, que no tiene en general este tipo de anatomía. Por otro lado, sí me parece muy interesante la pregunta y quiero dejar clara esta situación. Es muy importante cuando muchas veces las curvaturas no se ven en la radiografía. Uno tiene una radiografía y cree que el conducto es recto, porque las curvaturas a veces están en el sentido que no las vemos, la única manera es tener una tomografía de la pieza dentaria. Entonces es muy importante cuando uno está haciendo la preparación para recibir un anclaje, fijarse muy bien esta situación. Si tenemos esta pieza dentaria, localizar la gutapercha y al entrar siempre visualizar que la gutapercha quede en el instrumento. Porque si eso no nos está sucediendo y estamos haciendo mucha presión y tenemos virutas de dentina, es muy probable que estemos frente a una curvatura y estamos o perforando o debilitando esa pared. Y para contestar tu pregunta, Mary, que fue ¿qué pasa si la curvatura de una pieza dentaria está a una altura que genere un anclaje con menor longitud de la corona? ¿Qué hacemos en ese caso? Si eso sucediera, en ese caso no queda más que hablar con el paciente, explicarle frente a qué situación estamos, una pieza dentaria que requiere un anclaje con una curvatura que no me permite tener un anclaje de la longitud que requiero. Y en ese caso se decidirá el pronóstico de la pieza y se decidirá si seguir adelante o no. Pero bueno, me pareció interesante tomar el tema para aclarar todo el resto, porque es un tema muy interesante, las curvaturas que vemos y no vemos en las radiografías. Evangelina en este tema me preguntó, cuando en la desobturación del conducto para la posterior colocación del anclaje intrarradicular me indica que no debo exceder la curvatura del mismo, si por la anatomía de la raíz en su curvatura no me permitiera realizar un anclaje con una longitud equivalente, o sea, mucho menor a la dimensión inciso-ocluso cervical de la corona, en este caso optaría por un perno, ya que no me permitiría tener cierta predictibilidad en mi tratamiento. Sea con un perno o sea con un poste, la predictibilidad en tu tratamiento va a ser menor, porque la anatomía de la pieza dentaria no te permite lograr la longitud adecuada. Entonces es lo mismo, hablar con el paciente, hablar acerca del pronóstico de la pieza que estamos tratando. Insisto, una pieza dentaria con poco remanente dentario, que requiere la colocación de un anclaje y que tiene una curvatura que no nos permite llegar a la longitud que queremos. Muy bien. ¿Quedó claro este tema? ¿Una manito, algo? Mary o Evangelina. Si no, cualquier cosa me repreguntan. Bueno. Camila Luac me pregunta, en aquellos casos de piezas que ya han tenido un perno muñón colado y lo debemos reemplazar por algún motivo, ¿siempre debemos hacerlo por otro perno colado o se podría poner en alguna oportunidad un poste? ¿De qué depende esto? Siempre, Camila, esto depende de la cantidad de remanente dentario. Si el perno
Hace muchísimo tiempo se colocaban simplemente pernos y si teníamos mucha estructura dentaria también. Entonces, si hoy primero remover una situación de una corona y un perno es una situación que te puede dejar una estructura dentaria que tal vez no sea viable para restaurar, pero supongamos que sí, que pudiste retirar el perno sin debilitar mucho la estructura dentaria y era un perno chiquito, delgado, y te queda buen remanente dentario, tenés esos 2 milímetros o 1 milímetro de dentina coronaria, por supuesto que podés elegir pasar a un poste porque vas a estar mejorando el pronóstico de esa pieza dentaria, por supuesto que sí. Bien. Rosario Lonzo me pone, tengo una duda en cuanto a las limitaciones y consideraciones preoperatorias del remanente dentario. ¿Hay que tenerlas en cuenta ya sea para perno o para poste? Creo, Rosario, que tu pregunta se refiere al remanente dentario coronario, las limitaciones que pusimos en la clase y consideraciones preoperatorias del remanente en cuanto a ancho y altura del remanente coronario. ¿Hay que tenerlas en cuenta ya sea para un perno o para un poste? Siempre debemos tratar de tener 1 milímetro de ancho a nivel cervical, porque si no nos está hablando que tenemos paredes muy debilitadas y el pronóstico de la pieza no va a ser bueno. En cuanto a la altura cervicoincisal, si yo tengo altura, siempre voy a elegir colocar un poste, por lo que dijimos al comienzo de la clase. Mejores propiedades mecánicas, módulo de elasticidad similar al de la dentina y requiere menor desgaste de la estructura dentaria para ser colocado. Eso es sumamente importante. Entonces, siempre que tengas buena estructura vas a ir al poste. Por eso estas limitaciones y consideraciones se refieren principalmente a los postes. Si yo ya no tengo remanente coronario, es una pieza que tiene un pronóstico muy reservado y en algunos casos específicos iremos a la colocación de los pernos muñones colados. Suárez Camila me pregunta, ¿usan alguna técnica con postes de fibra de cuarzo? ¿Cuándo es mejor optar por esos y no por los postes de fibra de vidrio? Y Camila, yo para contestarte puse unas imágenes. Esta es una sección transversal de un poste. El poste está formado por una matriz de base orgánica y está reforzado con fibras. Estas fibras pueden ser de diferentes tipos. Las más usadas son las de cuarzo y las de vidrio. Ahora bien, las fibras de cuarzo tienen mejores propiedades mecánicas, pero es sumamente importante la densidad de fibras que hay en el poste y su distribución. Esto define la calidad del poste. Vos podés elegir postes de fibra de cuarzo o postes de fibra de vidrio. Es indistinto uno puede elegir el que quiera para rehabilitar una pieza dentaria. Pero es muy importante porque no son todos los postes iguales. Difieren muchísimo. Fíjense, acá hay unas fotos tomadas con microscopio en la cátedra. Fíjense las diferentes postes que hay en cuanto a su confección. Entonces, las fibras de cuarzo tienen mejores propiedades mecánicas, pero también influye muchísimo la distribución y la cantidad de fibras que tiene el poste. Esto es muy importante al momento de elegir un poste, porque si estamos con un diente y estamos evaluando la cantidad de remanente dentario para que tenga buen pronóstico y ponemos un poste que tiene menos del 60% de fibras en su composición, que es lo que define las propiedades mecánicas del poste, vamos a ir al fracaso de nuestra restauración. Entonces, es muy importante elegir buena calidad de fibras, pero que también la calidad final del poste sea buena. Bueno, espero haberte contestado la pregunta. Perdón que vengo, pero quería mostrarle algunas imágenes. Muchos me preguntaron sobre el tratamiento del poste. Quiero mostrar unas imágenes que están en la clase. Evangelina consulta sobre el tratamiento de la superficie del poste, la limpieza con ácido fosfórico al 37%. ¿Sobre qué elementos estructurales del poste actuaría? ¿Este grabado ácido me mejora las propiedades del silanizado?
Y Mary Gandolfo consulta: ¿por qué se decide utilizar una técnica de grabado ácido en el poste? Tenía entendido que el ácido desmineraliza el tejido dentario. ¿Con qué componentes del poste interactúa? El año pasado nos habían dicho que no tiene ningún beneficio, que el poste había que decontaminarlo y aplicarle silano. Bueno, muy bien, el poste hay que decontaminarlo. Y esta limpieza es un desengrasado que se realiza sobre la superficie, no interactúa con ningún componente del poste, simplemente es una limpieza del poste. Se puede realizar con alcohol 70, se puede realizar, como pusimos en la clase, con ácido fosfórico al 37%, porque el objetivo es ese, es desengrasarlo simplemente para proceder posteriormente a la fijación del poste. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que muchísimos estudios avalan, de la misma manera que les voy a mostrar ahora este estudio que hicimos en la cátedra, que el eslabón débil en realidad es la adhesión del cemento de resina a la pared dentinaria. Cuando nosotros hicimos un trabajo donde cortamos piezas dentarias que ya tenían fijados postes de fibra de vidrio y los sometimos a un test de desalojo. En todos los casos, la falla más frecuente fue la falla cemento de resina, pared dentinaria. Casi nunca sucedió que se separó el poste del cemento de resina. Y los postes justamente, adrede, no los habíamos silanizado. O sea que el eslabón débil sigue siendo la pared dentinaria cemento de resina. Nuestra preocupación debería estar en cómo tratar esa superficie dentaria del conducto radicular para poder mejorar la supuesta adhesión en esa zona. Fíjense, a esto me refiero. Esto obtuvimos, fíjense, el premolar, el poste circular y, como pueden ver, el cemento de resina siempre adherido al poste, que ni siquiera había recibido silano. Con esto no quiero decir que no hay que silanizarlo. Quiero decir que, evidentemente, el problema no está en el tratamiento del poste, sino deberíamos enfocarnos en cómo limpiar esta estructura dentaria para justamente prevenir el problema más importante que tiene el poste, que suele ser su descementado. Muy bien. Mary también me consulta si para la cementación del poste de fibra siempre se usan cementos resinosos autoadhesivos o si se puede utilizar un cemento autoacondicionante donde requiere el tratamiento del sustrato. Supongo, Mary, que habrás querido colocar un cemento con un sistema adhesivo autoacondicionante que requiere tratamiento del sustrato. Sí, se puede. De hecho, en la clase pusimos un ejemplo de cada uno de ellos, de un cemento de resina autoadhesivo y un cemento acompañado de un sistema adhesivo como pretratamiento del sustrato dentinario. Unos temas a tener en cuenta cuando utilizamos estos tipos de cemento, que me pareció interesante también que lo vean. Fíjense en este trabajo también que llevamos adelante en la cátedra. Compramos diferentes microbrash en el mercado y probamos la manera de llevar el sistema adhesivo al interior de la preparación. Hay que ser muy cuidadosos. Por eso aparecieron los cementos de resina autoacondicionantes, porque nos facilitan el trabajo en el interior del conducto radicular, porque es un terreno con muchas dificultades para abordarlo. Fíjense la dificultad, algunos pinceles como no llegan, porque tienen un calibre excesivo y uno puede comprarlos en el mercado y creer que está llevando el sistema adhesivo al final de la preparación y eso no sucede. Entonces, en el caso que no usemos un cemento autoadhesivo, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de trabajar en el interior del conducto radicular. Si algo más necesitan de las preguntas que voy respondiendo, me pueden preguntar por acá. Muchos me consultaron también. Lucía Emiliani consulta: quería saber si podía explicar un poco más cómo se realiza la técnica de anatomización del poste de fibra de vidrio en la cátedra. Y Carito Ovelar consulta: ¿la anatomización del poste de fibra no depende también si el conducto es demasiado amplio u oval o solo si tiene efecto férula el remanente? ¿Qué sucede si el conducto es muy oval y tengo efecto férula?
¿Se hace igual la anatomización, ya sea con resina o con postes accesorios? Bueno, para eso también me gustaría mostrarles una imagen. Esto es un corte de también un premolar inferior, un conducto oval. Fíjense, esto es el poste de fibra, esto es cemento de resina y estos son restos de gutapercha dentro de la pared. Lo que busca la anatomización del poste justamente es disminuir esta capa de cemento y lograr una mejor adaptación del anclaje a la pared dentinaria. Lo mismo, fíjense, en esta transparentación, como podemos ver el poste en el centro y el cemento a los costados. Y en los cortes, como hay en coronal gran cantidad de cemento, y a medida que nos vamos acercando a apical, a ver si logro que lo vean, ahí están, disminuye la capa de cemento. Entonces, ¿qué busca la anatomización del poste? La anatomización del poste busca disminuir esta capa de cemento. Lo mismo en estas transparentaciones, fíjense la cantidad de cemento que hay en la ovalidad del conducto. Entonces, para responder la pregunta de Carito, la anatomización del poste no depende también si el conducto es demasiado amplio u oval o solo si tiene efecto férula el remanente. Por supuesto, si estamos frente a un conducto circular, es muy probable que la adaptación del poste al conducto sea la adecuada y que no necesitemos la anatomización del poste. Ahora, si yo no tengo efecto férula y decido la colocación de un poste, como dice en la cátedra, voy a buscar anatomizarlo siempre y cuando la anatomía del conducto me lo permita. No sé si estoy respondiendo, Carito, tu pregunta. ¿Qué sucede si el conducto es muy oval y tengo efecto férula? ¿Se hace igual la anatomización? Si el conducto es muy oval y tenés efecto férula, podrías intentar la anatomización, no está contraindicado, pero hay que tener mucho cuidado, porque los conductos muy ovales suelen tener esta aleta de pescado no inmediatamente en la zona coronaria, suelen tenerla llegando al tercio medio. Entonces, si vos vas a decidir anatomizar un poste con efecto férula por alguna razón, porque decidiste que tu conducto es muy oval, tenés que tener mucho cuidado que no se te retenga la resina en estas grandes aletas de pescado que presentan los conductos muy ovales. Y acá me gustaría responderle a Lucía, que consulta cómo se realiza la técnica de anatomización del poste de fibra. Si necesitan realizar esta técnica en la clínica, lo van a hacer con la ayuda del jefe. Son técnicas muy sensibles. En todo lo que utilizamos a adhesión es muy sensible al operador. Desde ya que tenemos que estar bajo aislación absoluta. Primero vas a elegir el poste. Una vez que tengas elegido el poste a utilizar, vas a realizar el mismo desengrasado del poste, el mismo tratamiento del poste que venimos nombrando, y lo que vas a hacer es con una resina, vas a colocarla alrededor del poste, previo colocar glicerina en el conducto para evitar justamente la traba de la resina en estas zonas. Y vas a colocar el poste dentro del conducto con la resina, vas a fotopolimerizar unos segundos y lo vas a retirar. Y la fotopolimerización final va a ser fuera del conducto radicular, justamente para evitar la traba de esta resina en el interior del conducto. Lo que busca la anatomización del poste de fibra es disminuir esa capa de cemento y adaptar mejor las paredes de este anclaje a las paredes de la preparación. ¿Para qué? Para, en los casos en que hay poco efecto férula, evitar esa rotación de algo cilíndrico dentro de un conducto oval. Bueno, espero haber respondido la pregunta, si no, me repreguntan por acá. Muy bien. Carito me pregunta sobre los lavajes del sustrato. Me pregunta si en la desobturación uso una solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. Como pusimos en la clase, que quiero colocarles la imagen.
Esta es una imagen que me gusta mucho porque todos tal vez nos imaginamos que la dentina del diente endodónticamente tratado, luego de haber sido preparado para poste o para un anclaje, es esta. Y sin embargo la realidad es que la dentina es esta, una dentina llena de gutapercha, de restos de sellador y también de virutas que generamos nosotros con el pasaje de los instrumentos. Es por eso que lo que les decimos es que es muy importante lavar con agua destilada a cada cambio de instrumento, porque busca dos objetivos. Uno, disminuir la temperatura que genera la fricción de los instrumentos en el interior de la preparación, y por otro lado, tratar de remover este barro que va taponando la entrada de los conductillos y la dentina intertubular. Fíjense una imagen de la dentina sin barro dentinario. Es muy diferente una de otra. Entonces, lo que buscamos con el agua destilada es tratar de eliminar ese barro que nosotros vamos generando durante la preparación. Ahora bien, Carito me pregunta si en la desobturación usamos una solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. El hipoclorito de sodio, al 2,5%, el hipoclorito de sodio al 2,5% está indicado por los fabricantes de ciertos cementos, específicamente del cemento U200 de 3M, porque el cemento, cuando uno usa un líquido que no es el agua destilada es porque está indicado por el fabricante. Hay muchísimos diferentes líquidos que indican los fabricantes de acuerdo a la composición química del cemento. Supongo que te referís al caso del U200, justamente como el hipoclorito de sodio es un proteolítico y el U200, el mecanismo de adhesión, es una adhesión química a la hidroxiapatita de la dentina, lo que busca es desproteinizar ese barro dentinario para mejorar la adhesión de ese U200 a la pared dentinaria. O sea que en el caso que el fabricante lo indique, sí utilizamos como último lavaje el hipoclorito de sodio al 2,5%. Hay otros cementos donde el fabricante indica la utilización de ETAC, por ejemplo, más hipoclorito de sodio. Por eso es muy, muy importante leer las indicaciones del fabricante y seguirlas, porque la composición de cada cemento es diferente. Carito, espero haber respondido tu pregunta. Esperen que porque las desordené un poco, voy a buscar por dónde me había quedado. Carito también me consultó cuál es el mínimo de soporte óseo que se requiere para permitir colocar un anclaje en la pieza dentaria. ¿Hay alguna medida que se evalúa radiográficamente o evaluamos la movilidad y cantidad de hueso a ojo? Me puso Carito. Y Maca puso cuáles son los parámetros para evaluar si el soporte óseo es o no suficiente. Para evaluar si el soporte óseo es o no suficiente, lo vamos a hacer al principio, antes de elaborar nuestro plan de tratamiento. Ustedes tuvieron el teórico de historia clínica, vieron el periodontograma que realizan y cómo arriban a un correcto diagnóstico integral del paciente para poder a partir de ahí elaborar un plan de tratamiento. Ese es en el momento en que uno va a decidir si el soporte óseo es o no el adecuado de la pieza dentaria para seguir adelante con esa pieza o no dentro del tratamiento integral. A lo que se refiere la clase es, en un momento dice que la longitud, como hablamos antes, del anclaje intrarradicular como mínimo debe ser el largo de la corona a restaurar. Pero no se evalúa independiente, porque yo puedo tener un anclaje de ese largo, pero no tener el soporte óseo adecuado. Entonces, lo que dice la clase es, no solo miremos la longitud del anclaje, que sea el mismo de la corona a restaurar, sino que miremos que eso esté rodeado de hueso, porque si yo no tengo un buen cerclaje óseo, cuando las fuerzas llegan al anclaje y se disipan, no tienen contención de ese soporte óseo. Entonces, es muy importante evaluar integralmente una pieza dentaria que va a recibir un anclaje intrarradicular que ya es una pieza debilitada. Entonces tengan en cuenta que si no podemos lograr la longitud adecuada, no tenemos efecto férula, la cantidad de hueso no es la indicada, bueno, tal vez tengamos que cambiar el plan de tratamiento y decidir reemplazar esa pieza de otra manera, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta siempre el pronóstico y pensarlo, como les digo, integralmente.
Bruno Barcheta consulta en cuanto a esta diapositiva, que ahora les pongo cuál es. ¿No existe la posibilidad de colocar un poste de fibra y confeccionar el muñón paralelizado con resina? Bruno, voy a colocar la imagen a la que te estás refiriendo. Esta es la imagen que copió Bruno en las preguntas, donde dice: indicaremos un perno muñón colado en una pieza dentaria, pilar de puente que requiere paralelización y en piezas unitarias cuando queremos corregir protéticamente la angulación coronaria. Entre paréntesis, necesidad de corrección de la angulación en relación con la alineación tridimensional de los pilares. Bruno, siempre que requieras la paralelización de una pieza dentaria que va a ser, por ejemplo, pilar de un puente, el tratamiento de elección, primero y antes que nada, que me parece importante recalcarlo, va a ser la corrección mediante ortodoncia. Es lo más conservador y sería importante ofrecérselo al paciente. Hay muchos pacientes que no quieren realizarlo o a veces no se puede. En ese caso vamos a tener que hacerlo mediante la utilización del anclaje intrarradicular, en el caso que sea una pieza que lo requiera, por supuesto. Entonces, Bruno consulta si en lugar de un perno muñón vamos a poder colocar un poste de fibra y paralelizarlo con el muñón de resina. Siempre que coloques un poste de fibra y lo termines reconstruyendo con un muñón, porque es un sistema mixto que consta de dos partes, es muy importante que todo el cemento de resina, como ven en esta foto, que el cemento de resina esté rodeando al poste de fibra. Si vos vas a cambiar la inclinación de una pieza dentaria y el poste va a tener esta angulación y te va a quedar todo un muñón reconstruido con una resina compuesta sin soporte del poste, pilar de un puente, no estamos hablando ni siquiera de la oclusión del paciente, de la parafunción, es muy probable que eso vaya al fracaso. Entonces, desde ya que va a depender de la cantidad que debes angular la pieza dentaria, pero en líneas generales, si la angulación es importante, vas a tener lamentablemente que colocar un tipo de anclaje como un perno muñón colado. Por supuesto, también va a depender del remanente dentario que tengas. Siempre lo primero que se evalúa es la cantidad de remanente dentario. Segundo, la posibilidad de cambiar el eje mediante la ortodoncia. Por último, vamos a pasar a evaluar si podemos hacerlo con un poste. Es muy probable que no. En ese caso, tengas que hacerlo con un perno muñón colado. Por último, Maca me pregunta, está pegada la foto de criterios de sector posterior, de anclajes en el sector posterior, y me pregunta qué criterios hay que tener en cuenta para decidir si uso poste o perno en este caso, y están las fotos del sector posterior. Como dice la imagen, siempre que puedas y tengas buen remanente dentario, vamos a la clase que también les explicó el doctor Pablo Abate, criterios de restauración del sector posterior. Vamos a reconstruirlo mediante resinas compuestas, vamos a colocar algún tipo de incrustación, inlay, onlay, un endocrown. Si el remanente dentario es bueno en el sector posterior, donde las fuerzas son axiales, las posibilidades de reconstrucciones sin anclajes son múltiples. Ahora, me pregunta qué criterios hay que tener para colocar un perno o un poste. Los mismos criterios que en el sector anterior, solo que en el sector anterior muchas veces, como las fuerzas no son axiales, en el caso del canino, que está sometido a mucha exigencia oclusal, sobre todo en la parafunción, si vos no tenés remanente dentario, vas a tener que colocar sí o sí un perno muñón colado. En el sector posterior, siendo las fuerzas no axiales, las posibilidades de reconstrucción son muchas, y en el caso que tengas que colocar un anclaje, es muy probable que puedas utilizar un poste, pero insisto, son muy pocas las veces que en el sector posterior un diente que decidamos conservar, tengamos que utilizar un anclaje como un perno muñón. Estamos hablando de una pieza dentaria muy debilitada en esos casos.
Creo que hemos respondido todas las preguntas. Estoy repasando a ver si me quedó alguna. Creo que me había consultado alguien por el canino, la estoy buscando. Martín, creo que está respondida la pregunta por las dudas. ¿Por qué en los caninos, si no hay efecto férula, utilizamos un perno muñón? Justamente porque es una pieza dentaria del sector anterior que está sometida a grandes esfuerzos oclusales. Es el encargado de realizar las lateralidades, entonces es una pieza dentaria que si no tiene buen remanente dentario, vamos a decidir la colocación de un perno muñón colado. Pese a que tiene un elevado módulo de elasticidad, pese a sus propiedades estéticas deficientes, podremos colocar un perno muñón colado ceramizado me olvidé lo que les iba a decir. Pese a todo eso, vamos a utilizarlo por ser un sistema integrado. Es una pieza única y por estar en una pieza dentaria con grandes exigencias oclusales. Es el único caso del sector anterior en la clase que habla de un perno muñón colado. Creo que están respondidas todas las preguntas. Me gustaría igual cerrar el soporte, la curvatura. Sí, hemos respondido todas las preguntas. Igual me gustaría cerrar este video como empezamos. Lo más importante es la conservación de la estructura dentaria. Siempre que podamos, ustedes esto ni lo estudiaron, pero hace muchísimo tiempo las piezas dentarias que habían recibido una endodoncia, se retiraba todo el remanente coronario, se dejaba la pieza dentaria a nivel cervical y se colocaba un perno muñón colado, porque se creía que ese perno muñón reforzaba a la pieza dentaria debilitada por el tratamiento endodóntico. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Cuanto más estructura dentaria podamos conservar, mejor el pronóstico. Cuanto menos podamos colocar anclajes intrarradiculares, mejor el pronóstico de la pieza dentaria. Siempre que nuestro remanente coronario nos permita rehabilitar esa pieza sin anclaje, lo vamos a evitar. Cuando necesitemos un anclaje, vamos a tratar siempre de elegir un poste de buena calidad, de base orgánica reforzado con fibras. ¿Por qué? Porque tiene un módulo de elasticidad similar al de la dentina. Porque desgasto menos estructura dentaria para colocarlo, para fijarlo en el interior de la preparación, y porque puedo fijarlo con cementos de resina que permitirían la formación de un monobloque, un comportamiento en conjunto de toda la estructura dentaria. Solamente en casos límites y hablando previamente con el paciente que estamos frente a un pronóstico desfavorable, vamos a utilizar un perno muñón colado, sabiendo que tiene un módulo de elasticidad elevado y que existe el riesgo de fractura de la pieza dentaria, porque estamos frente a una pieza dentaria ya debilitada. Bueno, espero haber sido clara. Si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, damos por finalizado el vivo. De todas maneras pueden seguir haciendo preguntas a través del Instagram. Clarísimo, dice el doctor Abate. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, espero que les haya servido. Y la próxima clase es prótesis parcial removible a cargo del profesor titular, el doctor Tamini. Creo que el vivo es el jueves, pero ya se lo van a comunicar a través de el Instagram. Muchas gracias.